Les doy la bienvenida a estas sesiones café de gestión de cambios que vamos a tener con el equipo de la unidad del Dispute Adjudication Board, o DAP, como les decimos, y miembros de la PMO, expertos en los contratos NEC, y equipos de gerentes de proyecto, los miembros de la Junta de Cambios si tienen la disponibilidad de tiempo para asistir, y en general todo el que esté interesado en conocer más sobre las decisiones que se toman en la gestión de los contratos CNEC y cómo las decisiones de los DAP, digamos, concuerdan o no con estas decisiones y cómo, digamos, podemos aprender en el análisis de casos cosas mucho más interesantes sobre la gestión contractual de estos contratos que son nuevos en el país, porque, digamos, de alguna manera se estaría sentando jurisprudencia sobre casos y podemos un poco entender digamos, la ruta por la que están yendo las diferentes DAPs y que pueden ser algunas veces decisiones contradictorias, porque a fin de cuentas son seres humanos y no todos los DAP pueden coincidir en sus decisiones, ¿no? Dicho sea esto, digamos, hemos promovido en la PMO estas reuniones, estas sesiones de café, porque, como ustedes saben, están muy vinculadas con la gestión de cambios de la línea de base del programa ARC. Entonces, simplemente para hacer una breve introducción, voy a explicarles un poquito de qué se trata esto, para que, esperen un momentito, estoy buscando mi presentación. Un momentito. Mi presentación para poder explicar qué cosa es la Junta. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla? Valerie, por favor, hagamos co-host No. a Inés. Sí, no la puedo presentar. Está con la habilitación para Okay. presentar su pantalla, sí. Ok. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí, muy bien. Ok, quiero hacerles una introducción de 5 minutos nada más para darles una idea un poco de qué se trata la gestión de cambios a la línea base. Como ustedes saben, el libro de línea base fue aprobado por la Junta de Control de Cambios en febrero del año pasado, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre lo que contiene este libro de línea base del programa ARC, pero son 4 volúmenes que contienen básicamente el alcance, el costo, los cronogramas, las partes interesadas de cada uno de los proyectos y las interfaces entre los diferentes que son importantes en cada uno de los proyectos para que salgan adelante sin problemas, ¿no? Acá también se incorporó la WBS del programa ARC, junto con su diccionario, que tienen todos los niveles de gestión de costos, cronogramas, alcance, riesgos, partes interesadas, y todos los diferentes niveles de gestión asociados y los códigos vinculados a todas estas WBS, ¿no? Ojo que esta WBS es la matriz, la WBS matriz del programa ARC, y todos los contratos NEC también han desarrollado WBS contractuales alineadas a esta WBS del programa ARC. Lo que quiero mencionar es cómo se relaciona el proceso de gestión de cambios contractual o eventos compensables, que es motivo de muchas de las Dispute Adjudication Boards, de las decisiones de los DAPs, con el proceso de gestión de cambios de la línea base del programa ARC, ¿no? Ambos son procesos definidos y distintos que son claves para la ejecución exitosa del contrato, de los proyectos y del programa en general, ¿no? El proceso de gestión de cambios contractuales está regulado en el mismo contrato, en las cláusulas 60 que regulan las cláusulas de gestión de, que regulan los eventos compensables del contrato. O sea, el contrato es autosuficiente en regular sus propios cambios, y el proceso de cambios a la línea de base está regulado por una normativa interna que es mandatoria para toda la RCC, que es una directiva del proceso de control de cambios que fue aprobada en marzo del año pasado, ¿no? Entonces, que quede claro que ambos son dos procesos distintos, la gestión de cambios contractual y la gestión de cambios a la línea base del programa ARC. Son distintos, que son aprobados por distintas instancias, pero que entre ellos tienen interfaces, ¿no? Solo para explicarles brevemente que la directiva de control de cambios a la línea base del programa ARC contiene una serie de conceptos y contiene también la descripción de la junta de cambios, sus funciones, qué es lo que hace, que básicamente está conformada por los directores del programa, o sea, dirección ejecutiva adjunta, los 3 directores sectoriales del programa, el gerente general y el jefe de la oficina de la PMO, y ellos son los encargados de aprobar, rechazar o diferir todas estas solicitudes de cambio a la línea de base del programa ARC, ¿no?
También en esta directiva se establecen las actividades del proceso de gestión de cambio, los plazos, las partes interesadas, ¿no? No voy a ahondar en detalles sobre la directiva, pero está en la página web de la RCC y la pueden leer ahí, ¿no? Lo que sí quiero prestar un poco de atención a este cuadro, ¿no? Este cuadro está contenido en el libro de línea base que fue aprobado por la Junta de Control de Cambios, y a la derecha muestran los diferentes niveles de gestión de esta WBS que les he mencionado, del programa DSC, que se gestionan, en estos niveles se gestionan los cronogramas, los costos, los cambios, los riesgos del programa, y a la derecha están estos niveles de gestión asociados a estos niveles de la WBS, ¿no? Entonces, este nivel 5 de gestión es el nivel de gestión de los subcontratos y está regulado por los mismos subcontratos NEC, ¿no? Acá se dan los cambios de los subcontratos a través de las cláusulas contractuales de cada subcontrato. El nivel de gestión 4 de la WBS está asociado al contratista principal NEC. Acá se dan todos los procesos de comunicación entre el gerente de proyecto y el contratista. Acá es donde el gerente de proyecto acepta o rechaza notificaciones de eventos compensables, instruye eventos compensables, instruye al contratista a presentar cotizaciones, evalúa cotizaciones, las puede rechazar y realiza su propia estimación sobre eventos compensables y finalmente le informa al contratista cuál ha sido el impacto que se ha evaluado, ¿no? Es a este nivel de gestión donde el gerente de proyecto es el único responsable de hablar con el contratista y él es el responsable de aprobar los eventos compensables, ¿no? Este nivel de gestión está regulado por el mismo contrato, como ya les he mencionado, por las cláusulas 60 establecidas en los mismos contratos NEC. Por encima de este nivel 4 hay este nivel 3, que es un nivel de gestión interno de la RCC. Repito, es un nivel de gestión interno de la RCC. Acá se recopila por parte de la PMO y de todas las áreas de la ARCC toda la información que proviene de los proyectos, de los contratos y de los subcontratos, y se organiza e integra toda esta información a nivel de gestión interna de la ARCC. Es decir, se establecen los costos, los cronogramas, los cambios también se gestionan acá de la línea base, y los riesgos, que es información que no necesariamente es la misma del contrato principal o de los subcontratos, pero sí que sí toma información de estos niveles inferiores, ¿no? Acá, por ejemplo, se toman holguras internas de la propia RCC, se estiman fechas de culminación final de los proyectos que pueden ser diferentes a las contractuales, y por lo tanto se tiene información que es diferente y sirve para hacer reportería a toda la RCC y a los stakeholders externos, ¿no? Este nivel de gestión es el que es donde se está dando el proceso de gestión de cambios a la línea de base del programa ARC y que está regulado por la Directiva de Control de Cambios que ya les mencioné en las láminas anteriores, ¿no? A este nivel se están dando los rebaselines, quiere decir que la información del rebaseline aprobada a nivel 3 no necesariamente se va a producir a nivel de gestión contractual, es decir, lo que se aprueba a nivel de rebaseline no es lo que se le va a dar al contratista. La única manera de hacer una modificación al contrato o generar un cambio contractual es mediante una notificación de evento compensable del contratista o una instrucción del gerente de proyecto y todo el proceso establecido en el mismo contrato a través de las cláusulas 60, ¿no? Entonces, establecida esta diferencia entre el nivel 4 de gestión de eventos compensables y el nivel 3 de gestión de cambios a la línea de base, les debe quedar claro cuál es la diferencia, ¿no? Solamente cuando el gerente de proyecto ve que un evento compensable impacte el nivel 3, es cuando se debe traer a la Junta de Control de Cambios, ¿no? Entonces, por encima de esta línea punteada, tenemos el flujo de cambios a la línea de base que tiene que evaluarse en el marco del contrato NEC, que se produce un evento, el PM acepta el evento compensable, perdón, se da una estimación o una cotización, y ahí cuando ya se tiene esa estimación de impacto en costo y en plazo es cuando se hace una solicitud de cambio ante la Junta de Control de Cambios a nivel 3, y la Junta de Cambios acepta, rechaza o difiere el cambio, y se le comunica esta decisión al gerente de proyecto, quien se la comunica
posteriormente al contratista, ¿no? Este sería el proceso regular de gestión de cambios ante la Junta de Control de Cambios cuando el gerente de proyecto acepta una notificación de evento compensable. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en la RCC? Y por eso estamos desarrollando estas sesiones café, ¿no? Que está habiendo un proceso de rechazos de notificaciones de compensables bastante importante en los 3 sectores, ¿no? Hay muchísimas notificaciones de eventos compensables que son rechazadas por los gerentes de proyecto. Y lo que está sucediendo entonces es que este flujo se complejiza y se demora, ¿no? Lo que pasa es que va luego una sumisión formal por parte del contratista y se manda esta decisión a la DAP en lugar de que se mande la Junta de Control de Cambios de frente, ¿no? Ustedes saben que la decisión del DAP es mandatoria para ambas partes, entonces el DAP probablemente toma la decisión de, bueno, gerente de proyecto, usted acepta este evento compensable, donde el gerente de proyecto entonces, con la decisión del DAP, tendrá que pedirle una cotización al contratista o hacer su propia estimación, y recién ahí tendrá que volverla a traer a la Junta de Control de Cambios para la actualización de la línea base, ¿no es cierto? Que una vez que venga por parte del DAP, se tendrá que aceptar de alguna manera y luego el gerente de proyecto se lo tendrá que comunicar al mismo contratista. Entonces, digamos, hay la posibilidad de aceptar una notificación de evento compensable e ir de frente a la Junta de Control de Cambios, o hacer este largo recorrido de ir frente al DAP, hacer todo un proceso de sumisión formal legal con recursos adicionales de la ARCC para que finalmente vuelva a venir la Junta de Control de Cambios para actualizar la línea base, ¿no? Entonces, en función de lo que está sucediendo es que hemos decidido, digamos, tener estas sesiones café para discutir las decisiones que se están dando en la gestión de los contratos y ver si estas decisiones se puede ir de frente a la Junta de Control de Cambios o se podrían haber ido de frente a la Junta de Control de Cambios y poder aprender todos en el proceso sobre estas decisiones de gestión contractuales, ¿no? Dejando claro este proceso de control de cambios a la línea base y la gestión de cambios contractual y la diferencia que existe entre ambos, le cedo la palabra a Percy Eslava, que es miembro de la Junta de Disputas del DAP, para que presente el caso del día de hoy, ¿no? Gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Soy Percy Eslava, estoy a cargo de la coordinación de la Unidad Funcional de Solución de Controversias de la Oficina de Asesoría Jurídica. En esta oportunidad, dado que estamos teniendo ya varias decisiones y opiniones emitidas por diferentes DAP dentro de los contratos NET, hemos creído conveniente poder compartir esta información con ustedes, dado que, como ya lo manifestó Inés, son decisiones que se están tomando en casos concretos para determinar específicamente si estamos, si las primas de las pólizas de los seguros son consideradas como costo determinado o tarifa. Entonces, voy a pasar a exponer estas decisiones y opiniones que han emitido los DAP para poder tener un acercamiento más directo a esta problemática y recibir sus comentarios también de cómo es que están tomando ustedes estas decisiones u opiniones del DAP. ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva? Sí, sí estamos viendo. Okay. Bien, vamos a partir por la definición que nos da el contrato NEC respecto a los seguros. Primero hay que aclarar que solamente vamos a tocar en este caso específico las controversias que se han suscitado respecto a los seguros, porque hay un problema similar también con el costo que se debería asumir respecto a las garantías. Pero bueno, hoy día solamente vamos a tomar el tema de los seguros. En todos los contratos NEC se ha establecido esta obligación de que el contratista brinde seguros indicados en la tabla de seguros que también está en el contrato, o aquellos seguros que también se hayan establecido en la ficha de datos del contrato. Hay seguros que los tiene que entregar o brindar el contratista, como hay seguros, que como saben, las pólizas CAR, por ejemplo, las tiene que entregar o brindar el contratante o la ART. Entonces, la regulación que tenemos a nivel del contrato NEC digamos, no define de manera expresa
que el costo de los seguros o de las primas que se debe pagar por estos seguros sea asumida por el contratista o por el contratante. Solamente define que existe una tabla de seguros o en la ficha de datos una lista de seguros que deberán ser asumidos por alguna de estas partes. Es por este motivo que en la práctica se han presentado diversos desacuerdos entre algunos contratistas con los gerentes de proyecto, porque los contratistas estaban incluyendo en sus valorizaciones el costo de estas primas de los seguros como costo determinado. Entonces, algunos gerentes de proyecto alertaron esta situación porque ellos consideraron que de la lectura del contrato NEC no debería incluirse estos costos de las pólizas dentro de las valorizaciones por costo determinado, sino que, dada la naturaleza de este concepto, debería estar incluido en lo que es la tarifa. O sea, ya dentro del porcentaje que se le pagaría al contratista por la gestión que está haciendo de estos contratos. Lamentablemente algunos contratistas no han aceptado esta posición de la ARC o de los gerentes del proyecto, y por lo menos hemos identificado que en 2 casos han sometido este desacuerdo a una sumisión formal. En estos 2 contratos pertenecen a la Dirección de Intervenciones a la Dirección de Soluciones Integrales, y sobre los cuales el 15 de marzo, o sea, hace pocas semanas, se han emitido las decisiones por parte del DAP definiendo este tema. Aparte de ello, también en la Dirección de Soluciones Integrales existen 2 contratos en los cuales, ante el desacuerdo de las partes, el contratista y el gerente de proyecto han sometido este desacuerdo a 2 procesos de asistencia informal. Entonces, el resultado es lo que están viendo en este cuadro, que tenemos a la fecha 2 decisiones, producto de 2 procesos de sumisión formal y 2 conclusiones u opiniones del DAP provenientes de 2 asistencias informales. Ahí están identificados los contratos. No estamos con contratos de salud o educación. Los 4 son de la Dirección de Soluciones Integrales. Y en este cuadro, como ustedes pueden ver e identificar, ya pueden darse cuenta de cuál ha sido la decisión. Vamos a entrar a detalle en estos momentos, pero la decisión está encontrada justamente 2 opiniones versus 2 que consideran a los seguros como costo determinado, frente a otras 2 opiniones o decisiones que los consideran como parte de la tarifa. Entonces es bien marcada la diferencia de posiciones. Ahí también pueden ver los miembros que conforman estos DAP. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a analizar cuáles son los fundamentos principales que han llevado a que estos miembros DAP puedan reconocerlos o como costo determinado o como tarifa. En el primer caso, es una opinión que ha sido emitida por el DAP del contrato NEC del paquete 7 de Río La Cramarca, que está liderado por el ingeniero Carlos Ortega. Esta opinión ha sido emitida en el marco de una asistencia informal. Y lo que les estoy mostrando es una reproducción literal de la parte de la conclusión de la opinión, en la cual no solamente estaban hablando no solamente estaban en controversia las pólizas de seguros, sino también las garantías. Pero bueno, nos vamos a quedar solamente con el tema de los seguros, y en lo cual el DAP está concluyendo que los costos incurridos como parte de la consecución de los seguros que hagan parte del proyecto también deben ser parte de los costos determinados, ¿no? Incluso hay una pequeña parte en donde está precisando de que esto fue aclarado así en preguntas y respuestas que formaron parte del proceso licitatorio del ARP. Lamentablemente acá sí no podemos entrar mucho en análisis porque de estos 4 pronunciamientos que tenemos en la UDAP, el de la asistencia informal del paquete 7 ha sido el que lamentablemente menos argumentos tiene. Han sido solamente 3 hojas. No quiero con esto decir que la cantidad defina la calidad, pero lamentablemente no
no hemos encontrado mayores argumentos que les podamos decir que está justificada esta decisión. Pero bueno, en el marco de esta asistencia informal, esa ha sido la conclusión del DAP, de que las pólizas de seguro son costo determinado. Acá sí vale la pena detenerse. Este es el segundo caso que tenemos. Estamos ante una sumisión formal que fue planteada en el contrato del paquete 3 de los ríos Motupe y La Leche. Para resumir, en este caso, la conclusión es que el DAP considera que los seguros sí son costo determinado, o sea, no ha aceptado la postura del ARC de que esto debería ser tarifa o fin. Ahora, lo más importante en esta decisión es que dentro de todo el análisis, que digamos sí tiene una justificación, se encuentra que el DAP lo que ha señalado puntualmente es que las compañías de seguros brindan el servicio de cobertura de riesgo al contratista para la entrega de las obras. Y por la definición de la cláusula Z11.2, numeral 17, aquellas entidades, o sea, las aseguradoras, calzan en la definición de lo que el contrato considera como subcontratistas. En pocas palabras, el argumento principal que ha adoptado el DAP es que del análisis del contrato, ellos verifican que las compañías de seguro, que son las que brindan justamente el servicio de seguro, de la cobertura, serían subcontratistas, ¿no? Y si nos vamos a la definición de lo que es un subcontratista, es aquella parte del contrato que está encargada directamente de las obras. Entonces, bajo esa lógica, la conclusión a la que llega el DAP es que si yo considero que estas compañías de seguro son subcontratistas, entonces quiere decir que el pago que se le tenga que hacer por estas pólizas debería estar incluido en el costo determinado, ¿no? Porque creo que ahí no hay materia de debate. Todo lo que vayan a valorizar los subcontratistas pasan por costo determinado. Entonces, esa es la lógica que ha adoptado este DAP. Les comento que en la defensa ya se estaba defendiendo esta posición, ¿no? Y nosotros como ARC hemos aclarado a este DAP de que no podría considerarse subcontratista pues, a la compañía de seguros porque en principio para que sea subcontratista hay un procedimiento definido en el propio contrato NEC, ¿no? Se tiene que formular el contratista, tiene que formular los planes de gestión de subcontratistas, tiene que aceptar el gerente de proyecto, tiene que haber TDRs para poder licitar esto, tiene que haber proceso licitatorio. Entonces hay una serie de procedimientos para llegar a definir quién es un subcontratista en el marco de estas obras, ¿no? Entonces es como que un poco alejado de lo que define el propio contrato. El DAP finalmente ha dicho, no, para mí, dentro de mi análisis, no necesariamente se puede llevar a cabo ese proceso, así lo dice, para tener un subcontratista, sino de que en este caso concreto ellos lo consideran que, al margen de que haya o no proceso, sí lo consideran como un subcontratista a estas compañías de seguro. Entonces, ese ha sido el fundamento principal para que este DAP del paquete 3, Motupe La Leche, concluya de que las pólizas de los seguros son costo determinado. Por tanto, al ser costo determinado, también está afectado adicionalmente con el fee o tarifa. Para poder tener referencia de los DAP que han emitido estos pronunciamientos, en el caso de 3 conformado el DAP por James Geyer, Guillermo Vega e Ives Becerra. Ok. Tenemos un tercer caso, un tercer pronunciamiento proveniente de, vamos a ver primero que es de la sumisión formal del contrato NEC del paquete 6 de Matagente, también de DSI, de Río Matagente. En este caso, contrariamente a lo señalado en la decisión anterior, el DAP ha concluido que las pólizas de los seguros son tarifa. O sea, es una posición completamente distinta a la que había asumido el ingeniero Geyer en el caso anterior. Ahora, en este caso también sí rescatamos que al igual que en el caso de Geyer, valgan verdades y sí existe una decisión, por lo menos que responde a una justificación, a un sustento de parte del DAP, ¿no? Ahora, el argumento principal que ha utilizado este DAP para poder llegar a esta conclusión de que los seguros son tarifa es de que está considerando que las compañías de seguro son terceros.
¿no? En el caso anterior, los han considerado las compañías de seguro como subcontratistas. Y por eso han dicho que las pólizas son costo determinado. En este caso, el DAP ha dicho no son subcontratistas, son terceros. Y claro, la definición de terceros también está en el cuadro de definiciones del contrato NEC, ¿no? Y tercero es quién no es el contratante, quién no es el contratista, quién no es subcontratista, quién no es proveedor. Entonces, es como que por descarte, todos los que no están definidos, quien no es supervisor de obra, quien no es gerente de proyecto, todo lo que está fuera de esos conceptos son terceros. Entonces, en este caso el DAP ha hecho un análisis de esa parte del contrato, ha dicho, ok, mi conclusión es que no estamos ante un subcontratista, la compañía de seguro no es subcontratista, y yo, como DAP, concluyo de que sí estamos, o que las compañías de seguro sí son más bien un tercero. Y analizando los conceptos o esta lista desagregada de conceptos que incluye la tarifa, como el costo determinado, que también están definidas en el contrato, entonces dice, ok, pero si en el costo determinado no se incluye pagos a terceros, por efecto, todo lo que se paga a terceros debe estar incluido en la tarifa. Ese ha sido el análisis que ha adoptado este DAP para concluir de que las pólizas de seguro son tarifa y por tanto no pueden estar incluidas en las valorizaciones que están presentando los contratistas, en donde las estaban incluyendo como costo determinado, ¿no? Entonces, esta es la decisión que se ha tomado en el proceso de sumisión formal del contrato paquete 6 Río Matagente, el cual está liderado, como ven, por la ingeniera Cecilia Misu y también por el ingeniero Díaz Padilla y el abogado Alex Weisman. Luego tenemos un último caso que es una opinión emitida en el marco de una asistencia informal en el contrato NEC del paquete 4, Ríos, Casma y Guarmey, en el cual también ante esta diferencia de parecer que existía entre la gerencia de proyecto y el contratista, el DAP ha opinado, igual que en el caso de la que acabo de comentar, que las compañías de seguro corresponden al concepto de terceros y no al de subcontratistas, ¿no? Y son los mismos argumentos que les acabo de comentar, de que no estamos ante el caso de que sean las compañías subcontratistas, sino terceros, y por ende sus gastos estarían incluidos dentro de la tarifa. En realidad, esta asistencia informal del paquete 4, Río, Jama y Guarmey, también está conformado por la ingeniera Cecilia Misu, con otros integrantes que son Oscar Martínez y Augusto Barros. Pero bueno, ya entenderán que al ser la misma ingeniera Misu, quien ya había emitido un pronunciamiento anterior en el sentido de que los seguros son tarifa fee, pues bueno, en este segundo caso, que ha sido una asistencia informal, ha mantenido su postura, ¿no? Y también era lo que se espera, ¿no? Porque no pueden, digamos, estos órganos que emiten alguna decisión tampoco es que estén sometidos a una libertad de poder cambiar sus criterios sin ninguna justificación, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en este cuadro que les estoy presentando es que tenemos 4 pronunciamientos encontrados. Como pueden ver, hay 2 en los cuales se ha considerado a los seguros como costo determinado y otros 2 que se ha considerado a los seguros como tarifa. Ya les expliqué cuáles son los fundamentos principales. Para considerarlos como costo determinado es que los están considerando las compañías de seguro como subcontratistas. Para considerarlos estos costos como tarifa es que están considerando a las compañías de seguro como terceros. Y finalmente, en razón de lo que acabo de exponer, las conclusiones son las siguientes, que los DAP no tienen una posición uniforme respecto a si las pólizas de seguro son costos determinados o tarifa. Todos los DAP, por lo menos estos 4 DAPs, donde han tenido que solucionar controversias, han considerado y valorado las respuestas a las consultas en el ITT de procura al momento de emitir una decisión u opinión. Sobre esto sí quiero abrir un paréntesis, ¿no? Porque, a ver, valgan verdades, todos estos análisis que les acabo de mostrar, los 4 pronunciamientos, tanto Geier como Misu, que son los que lideran estos DAP, que tienen posiciones distintas, han hecho un análisis. La mitad de la decisión es un análisis netamente del contrato. Y cuando han hecho el análisis netamente del contrato,
sin atender a argumentaciones externas a ello, han concluido en lo que acabo de comentar. En un caso son terceros, en otro caso las compañías son subcontratistas. Ok, pero también en los 4 pronunciamientos, luego de determinar cómo es que está configurado el costo de los seguros dentro del contrato NEC, hacen un sin perjuicio o desarrollan un tema que saltó dentro del debate y que fue justamente traído a la mesa de debate por los contratistas, ¿no? Que fue el hecho de que en estos 4 contratos se había emitido una respuesta, una consulta en el proceso de procura cuando recién se estaba licitando estos contratos y todavía no se tenía contratista, obviamente, en los cuales hubo una absolución de consultas que señalaba que los costos de los seguros, si estaban directamente relacionados con la ejecución de las obras, iban a ser considerados como costo determinado, ¿no? Entonces, esa absolución de consulta que se dio en el marco de la ITT o del proceso de procura ha sido evaluada y valorada por todos estos miembros DAP para poder emitir su opinión. La postura que había asumido la ARC era que si es que esta absolución de consulta no había sido incorporada al contrato NEC de manera expresa, no debería haberse tomado como una obligación entre partes, ¿no? Dado que habría sido tomada solamente para poder aclarar algunos aspectos que tenían que ver con el proceso licitatorio. Sin embargo, esto no ha sido considerado por ninguno de los DAP así. En ese caso sí, todos los DAP han sido uniformes en decir de que no se puede considerar esa postura. En el caso de Geiger, que fue el paquete 3 Motupe la leche, lo que dijo respecto a eso es que, bueno, si es que la ARC dijo en el proceso de procura que esto era costo determinado y ahora dice que es tarifa, ok, dice, según contrato, para mí es costo determinado, dice, pero incluso respecto a este tema de la consulta ITT, lo que concluye es que se habría afectado el principio de buena fe. Así, simplemente eso dice, ¿no? Se ha afectado el principio de buena fe, ninguna consecuencia adicional. En el caso de... Percy, sí. hay una mano levantada por parte de Mike, el experto Sí, en claro. de la PMO. No sé si, Mike, sí. ¿quieres contribuir con tu opinión respecto a esto? Yes, I think Sí, claro. Creo que el punto con respecto a la diferencia entre los pagos a los subcontratistas y pagos a otros es muy clara. Pero la definición de que es un suministro, porque esto no es siempre un subcontratista el que realiza el trabajo, podrían dar servicios o activos a los trabajos conforme lo requiere el Works Information. A veces utilizamos la palabra subcontratista y esperamos que esto solo sea alguien que está llevando a cabo construcción, pero tenemos que recordar que la definición debajo de nuestros contratos opción F es muy amplia, porque esto podría incluir proveedores que dan servicios, a veces equipos o bienes. Entonces, esa definición de esos proveedores debería de estar incluida en el plan de gestión de cadena de suministro que se entrega como parte del Works Information. Entonces, la asistencia que tal vez podemos ver de uno de los casos es que ellos han identificado adecuadamente este trabajo, estos seguros que forman parte de un plan de gestión de cadena de suministro que ha estado articulada claramente, que siguen otras tareas que requieren el servicio o los bienes o la construcción física para llevarse a cabo de acuerdo al Works Information y que requieren que el contratista utilice la aceptación y los procesos de procura que están incluidos en el Works Information. Entonces, yo puedo ver, por un lado, el argumento de la definición
de subcontratista, y recuerden que el subcontratista no es siempre está suministrando construcción, podría estar proporcionando servicios o bienes a la construcción. Y también veo una definición limpia de que si ellos no son subcontratistas, por lo tanto caen en la categoría de otros. Por lo tanto, no son subcontratistas, pero creo que deberíamos de explorar. Si quisiéramos ganar más estos argumentos, deberíamos de explorar cómo vamos a probar el estado de los subcontratistas como un proveedor o como un proveedor de servicios al contratista principal. Porque dentro del concepto de nuestro diseño y construcción de opción F, una vez que usamos la palabra subcontrato, hay alguien que trabaja para el contratista principal, que está suministrando un servicio o un servicio de construcción o cualquier otro servicio que requiera el Works Information o que requiera el contrato. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que considerar cuando generamos estos argumentos, le damos estos argumentos al DAP. Ken Macy también está levantando la mano, por favor, si podría dar su opinión. Yes, yeah, building on what Mike said. Con respecto a lo que Mike dice, la definición de otros, de terceros, es una organización personal que no, y hay toda una lista, pero es subcontratista o proveedor del contratista. Entonces, en el hecho de que las compañías de seguros son un suministro, un proveedor del contratista, pero no encajan estrictamente en la definición de otros, de terceros, porque son proveedores de subcontratistas que se pueden considerar como subcontratista y no encajan en la definición de otros o de terceros. Estoy de acuerdo con la definición que incluye proveedores del contratista principal y que porque como caen en la categoría de otros, definitivamente están incluidos en el fee, y creo que nuestros argumentos combinados podrían ser fuertes si podríamos probar que los contratistas caen o siguen los procedimientos que se requieren para alcanzar o completar, digamos, la prueba de subcontratista. Esa es la procura y los procedimientos predefinidos que requiere la cláusula 36 y aquellos procedimientos detallados incluidos en el Works Information con respecto a las políticas de procura y de transparencia y de procuras abiertas. Y esas son las pruebas que hemos incluido en las cláusulas Z críticas en el value for money y la eficiencia y la efectividad. Entonces, creo que nuestro argumento, por lo que yo veo, podrían ser más robustos y sólidos si es que queremos asegurar que estos costos no terminen en la categoría de costos determinados, y nuestro argumento tendría que ser sólido para poder asegurar esa prueba, porque yo sé que en muchos casos los contratistas principales no están cumpliendo con esas pruebas. En vez de tratar de conseguir una sola línea de argumento alrededor de si es que las pólizas de seguro están incluidas en la categoría de terceros, porque yo sí veo que los argumentos alrededor podrían ser definidos en terceros, pero como Ken dice, si fueran proveedores del contratista principal, solamente como no son considerados como subcontratistas porque no están llevando a cabo trabajos, hay muchas otras categorías de proveedores, y tenemos que ser cuidadosos de
de que usar este argumento simple, y por lo que he visto de la presentación de Percy, la DAP ha tomado una decisión muy simple y necesitamos ahora que nuestro argumento sea más fuerte con la selección de las cláusulas correctas de nuestro contrato. Una de las cosas que yo le digo a todo el mundo, y creo recordárselo a todos ustedes aquí también, es que los contratos de los tres sectores son ligeramente distintos en muchos de estos casos, y también hemos hecho cambios recientemente a los contratos de soluciones integrales porque estamos cambiando la forma del contrato. En algunos casos hemos pasado a una opción F híbrido, donde los seguros están incluidos en la suma alzada, y entonces hay también, no es solamente decir, mira, lee estas decisiones y sugerir aplicarlas en múltiples contratos. Como Percy sugiere, tenemos que revisar cada uno de los casos y tenemos que considerar argumentos poderosos, y esos poderosos argumentos desde mi perspectiva no solamente caen si es que son subcontratistas o terceros. Tendríamos que explorar una serie de otras cláusulas dentro del contrato para fortalecer nuestra posición. Percy, no sé si tienes algo que decir respecto a estas posibles otras cláusulas que están sugiriendo los expertos de UKDT para, digamos, reforzar los argumentos de la ARCC para ser considerado como costo incluido en la tarifa. Sí, evidentemente que las decisiones no responden a un criterio uniforme, y coincido en que si en el caso que sean tratados como subcontratistas o como terceros, pues todo esto debe pasar por un análisis más detallado y más profundo, ¿no? Incluso de cada contrato, porque efectivamente como han manifestado en el análisis que estamos haciendo, por ejemplo, DSI tiene un tratamiento específico sobre el tema de los seguros en su contrato, ¿no? Que digamos que es un poco uniforme, pero solamente DSI. En el caso de salud, por ejemplo, hemos advertido que en algunos contratos los costos de los seguros están incluidos en el paquete fijo de suma alzada, ¿no? Que es este concepto que se ha incluido solamente en salud, aparte del costo determinado y de la tarifa. Entonces, ahí también tenemos un tratamiento diferente a lo que estamos viendo en estos casos que están resolviendo los DAP. En el caso de educación no existe ese concepto de costos de precios fijos a suma alzada. Creo que son un poco más semejantes a los que estamos viendo en DSI. Pero sí, o sea, coincido en que merece quizá un mayor análisis las decisiones. En todo caso, yo les invito, ya que estamos tocando este tema que es muy importante de cara a definir algo más, una posición más uniforme quizá de la institución, yo les podría pasar, ni bien termina esta reunión, los 4 pronunciamientos que tenemos a la fecha de los DAP que estamos acá viendo, para que puedan ver que ahí he tratado acá de poder sintetizar los argumentos principales, pero sí, estoy de acuerdo. Ahí hay también algunos análisis que se hace, por ejemplo, de cuáles son la lista de costo determinado. También se ha analizado, ¿no? Acá en esta lista de costo determinado no existe nada relacionado a los costos de los seguros, por ejemplo. Si me voy a analizar también lo que es costo no desestimado, tampoco existe algo relacionado. Si me voy a la tarifa, tampoco existe. Ya, ese análisis también se puede encontrar en estos pronunciamientos, que es válido poder también tenerlos en cuenta. Yo sí estoy me comprometo a poder pasarles esa información para que podamos tener una posición más uniforme dentro de la institución. Y bueno, quería terminar esta exposición solamente justamente lo que estaba comentándoles, ¿no? Que hemos estado quizá también teniendo una postura de que las consultas que se hicieron, los procesos de ITT no tendrían un efecto si es que no son trasladadas a los contratos, pero por lo menos en estos 4 pronunciamientos no ha sido así. Los 4 DAF han considerado para su análisis esas absoluciones de consulta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello para poder también, creo que cambiar el chip, ¿no? Porque por lo menos desde que
estamos manejando estos contratos acá, decimos, ok, el contrato es el contrato y todo lo que fue proceso queda como parte del proceso si es que no se ha trasladado expresamente. Y creo que es importante desde ahora manejar no sé, quizás no están de acuerdo con eso, pero yo creo que los pronunciamientos están que hablan por sí solos, creo que deberíamos manejar sacarnos del chip eso. Al final, todo se está manejando como un tema integral, proceso licitatorio como contrato NEC. Y finalmente, quería comentarles... Nos quedan 10 sí. minutos y hay Ya, unas ok. 3 preguntas. Sí. No sé, ¿aló? Hay un par de preguntas en el chat de parte de Milder. Un momentito, se me está yendo la señal. De parte de Elder. ¿Quién instruye a los DAP? Por lo que estoy leyendo acá, ¿quién instruye a los DAP para que llegue a estas definiciones tales como las tomadas a estos temas de los ITT, me parece? Estos temas de las pólizas o seguros. ¿Quién instruye? Sí, ¿y cuál es el orden jerárquico contractual o documentación si la ITT es tan importante para resolver, definir o tener conocimientos para futuros eventos compensables? ¿Por qué no se hace llegar el alcance de esta documentación a los especialistas de los proyectos en los cuales correspondan? Está en el chat por parte de Elder. Creo que cuando manifiesta que quien instruye a los DAP sobre estas, quizá la defensa que se está haciendo, bueno, la defensa en estos casos, como han sido unos casos que viene desde el año pasado, la está asumiendo directamente gerencia de proyecto con el apoyo en algunos casos de OAJ y también de la dirección de línea, ¿no? Que son los primeros convocados para poder hacer esta defensa ante los DAP. Ahora, ¿quién ha traído sobre la mesa el tema de las absoluciones de consultas ITT? En todos los casos ha sido el contratista. O sea, indiferentemente de lo que se haya opinado en el proceso de procura, el contratista es el que ha manifestado de que ha habido una oposición de la institución sobre esos temas, ¿no? Entonces, no ha sido algo que ha sido invocado por la propia institución. Okay. Por otro lado, respecto a la jerarquía de los documentos, bueno, es una pregunta que en realidad ya 2 DAPs en proceso de sumisión formal han formulado. Y creo que responde justamente a esto, ¿no? A ver si se puede considerar fuera del contrato NEC y todos sus volúmenes, también a estas absoluciones de consulta. Como le digo, esta es una opinión personal que finalmente yo la pongo también a debate con todos ustedes, porque yo lo que estoy trasladando es lo que está sucediendo con los DAPs. O sea, por más de que tengamos una opinión diferente y que de hecho nosotros la hemos defendido ante estos procesos de sumisión, diciendo consultas son consultas y están, si no han sido trasladadas esas absoluciones de consultas al contrato NEC, no debería ser obligación entre las partes. Y eso es lo que siempre hemos manejado en nuestra defensa. Pero yo lo que estoy diciendo acá es, por lo menos en estos 4 pronunciamientos sobre estos temas, no puedo hablar de otras decisiones que se estén tomando, por lo menos en estos 4 pronunciamientos, el DAP ha dicho que no. Ese criterio no debe ser tomado así, que también las absoluciones de consulta forman parte del proceso. Por tanto, respondiendo a que si esto puede valer o no, nuestra postura no está definida, pero en todo caso, dada la realidad que la tenemos acá frente a nosotros con estos pronunciamientos, es que yo personalmente considero que sí hay que por lo menos tenerlos en cuenta, ¿no? Ahora, que también por ahí una pregunta de que si no han trasladado a los gerentes estas absoluciones, bueno, eso ya es un tema de gestión que en realidad no tengo la información estricta sobre eso. Me comenta Milda que tenemos unos minutos más de la traductora, o sea que podemos prolongar unos minutos más la sesión porque hay 3 manos levantadas. Le doy la palabra primero a Miguel Ángel Castillo, luego a Darwin Bernardo y finalmente a Alberto La Rosa para que hagan sus preguntas a los expositores y a los expertos. Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias, gracias Percy. Dada la situación, veo que de todas maneras, más allá de la recomendación de Mike en función a poder encontrar más refuerzo, los argumentos dentro de nuestros articulados de los contratos NEC, pienso que hacia adelante, ya en los contratos futuros o en las situaciones que vienen hacia adelante, debemos dejar más claridad en estos 2 aspectos, ¿no? Y tiene que ser más expreso si realmente el tema del ITT tiene que formar parte del tema del contrato, debemos dejarlo
por escrito y claro. Lo mismo ocurre en este tema, digamos, de que si una póliza se incluye o no, tal vez tenerlo con mayor claridad y definir como que definitivamente no es un costo determinado, o si lo es finalmente, decirlo expresamente y con ese nombre propio, ¿no? Póliza, para que definitivamente no tengamos la discrecionalidad de interpretaciones que estamos viendo actualmente. Darwin, Bernardo, ¿podrías proceder tú? Sí, buenas tardes con todos. Soy Darwin Bernardo, administrador de contratos de Río Lacramarca, de uno de los... buscando uno de la cláusula, nosotros hemos sustentado nuestra posición también, aparte de lo que he mencionado, en la cláusula 52.1, que estaba revisando los pronunciamientos o opiniones del DAP y ninguno de los DAPs ha indicado o ha hecho análisis respecto a esa cláusula 52.1. Que en la segunda parte, luego del punto seguido en el único párrafo que expresa esa cláusula, indica tácitamente que el costo determinado incluye únicamente los montos calculados utilizando las tasas y los porcentajes indicados de la ficha de datos del contrato y los demás montos que se fijan a precio de libre mercado o precios ofertados competitivamente. Sobre eso estuve buscando información y los contratos NEC, la misma página oficial y también sus principales representantes, indican que si una tarifa, para que sea costo determinado, tiene que estar indicado en la ficha de datos del contrato, en la parte 2. En el caso de la Lacramarca, no ha considerado el contratista, si quisiera haber considerado como costo determinado los seguros, no ha indicado en la ficha de datos del contrato que tiene que ser costo determinado. Eso indico porque en ninguno de los pronunciamientos que ha indicado Percy he encontrado el análisis respectivo de ninguno de los DAP. En el DAP de ICA, de Matagente y de Casmi Gourmet sí lo ha indicado la cláusula, pero no ha hecho ningún análisis al respecto, ¿no? Entonces, eso es un argumento que lo he corroborado, también he consultado por mi cuenta con unos expertos del NEC y han corroborado efectivamente que los seguros es tarifa, siempre ha sido tarifa, es una práctica normal en los contratos NEC, considero como tarifa, y toda tarifa para que sea costo determinado tiene que estar indicado en la parte 2 de la ficha de datos del contrato. Es lo que indica la cláusula 52.1, ¿no? Y la ingeniera Cecilia Museo, parte de las dos DAP de Matagente y Casme Gourmet, ha utilizado también aparte y ha indicado que su decisión ha tomado también en función de lo que indica los NEC contratos, ¿no? Los contratos NEC, que en su página oficial tiene preguntas frecuentes, y también hay artículos especializados con respecto a la definición de costo determinado. Uno de ellos es, por ejemplo, de Richard Patterson, y ha tomado como referencia, y ellos indican que el seguro es tarifa y como tal no debe ser considerado en costo determinado. Ha hecho bastante énfasis en las dos partes, en las dos opiniones que ha dado la ingeniera Cecilia, que está en línea, su opinión está en línea con lo que dice lo de los contratos NEC. Eso quería comentar. Gracias. Respecto a Mike, ¿podrías, has levantado la mano, podrías dar una respuesta a lo que se acaba de comentar? So, I have seen He visto algunas de las redacciones que ha hecho Cecilia y ella hace referencia al contrato NEC 4 y también a contratos que han sido utilizados ya sea como objeto definido como el componente de costo. Y necesitamos tener en mente que hay algunos cambios en el NEC 4 y que también en el componente de costos de cronograma
discúlpeme si eso no se puede traducir muy bien, pero hace específicamente menciono eso, que no han sido incluidos en muchos de nuestros contratos opción F. Entonces, nosotros no podemos considerar eso como un argumento, no es un argumento no definitivo, y tenemos que tener en mente que hay cambios al contrato NEC 4 y que también hay diferencias cuando utilizas el cronograma del componente de costos o el cronograma corto de componentes que tiene que ver con una acquisition. Alberto La Rosa, ¿podrías hablar tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Creo que hay varios, digamos, tipos de contratos de acuerdo a cada direcciones, ¿no? En el caso de nosotros, que es salud, esos gastos de seguros están dentro del paquete fijo. Entonces, sería bueno considerar cuál fue el criterio para considerar este paquete fijo a suma alzada. Porque en nuestro caso, los costos, los precios o los presupuestos serían los costos determinados más la tarifa más el paquete a suma alzada. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un evento compensable? ¿Ese paquete fijo va a variar? Porque en ese paquete fijo está considerado, en nuestro caso, todos los gastos propios del contratista de obra, todo su staff de profesionales, sus técnicos, seguridad, campamento, están los seguros. Y luego, ¿qué sucede cuando este monto que se inició con un monto estimado, cuando se actualiza después del diseño, ese monto va a variar? Entonces el contratista indica que ese paquete fijo también tiene que variar porque va a tener que actualizar su carta fianza, va a tener que actualizar los seguros. Creo que ahí tenemos muchas interrogantes que deberían ser aclaradas, ¿no? Ken, do you want to pick that one up? Ken, ¿quieres contestar eso? Sí. Cuando tienes un evento compensable que cambia los paquetes de precio fijo o un evento compensable que cambia el cronograma o extiende el cronograma, en esos paquetes de precio fijo, como dice Alberto, señala, hay ciertos costos que están relacionados y hay costos que no están relacionados al tiempo. Y cuando evalúan el efecto del evento compensable y cuál es su impacto en el tiempo, los paquetes a precio fijo sí cambian en valor y sí están afectados por el evento compensable, y los elementos que los están afectando son los elementos que hay una relación de tiempo. Entonces, en este argumento que tiene el contratista para llevar los seguros al día, para el día de que se culmina con el contrato y que después extienden la duración de ese seguro, si es que hay un costo involucrado, en ese caso definitivamente se tiene que considerar en el cálculo de la cotización de ese evento compensable, de la misma manera en que si tuvieran que extender el hospedaje que tiene que darle al personal o lo que fuera. Entonces, sí hay cuestiones o preguntas que se tienen que resolver. Cuando el contrato tiene mecanismos para hacerlo, lo que encontramos en esta decisión es que los contratistas aplican para un cambio de costo de sus paquetes a precio fijo solo basado en el tiempo, pero el DAP, porque ARCC
no ha presentado un contraargumento a esto. Entonces, el resultado aquí es que ese costo, acuerdo a nuestra estimación, tenemos de lo que debería de ser facultado y ha sido sobreestimado por más o menos 30%. Entonces, estas cosas tienen que considerarse y el argumento tiene que explicársele al DAP cuando ARCC le responda a las sumisiones de los contratistas para asegurarse que la DAP pueda tomar la decisión correcta y no, en este caso en particular, donde han hecho una asignación errada en costo porque la única información que tienen es la que les ha presentado el contratista. Yo tengo mi pregunta. Entonces, ahí sí ameritaría que en caso de un evento compensable que claramente se debe gestionar, no diferirlo al DAP, sino tomar el toro por las astas, como se diría, aceptarlo y traerlo a la Junta de Control de Cambios. Y en todo caso, si no se está de acuerdo con la cotización del contratista, digamos, hacer una propia evaluación por parte del gerente de proyecto. Entonces, evitamos de alguna manera esas posibles evaluaciones incorrectas del DAP. Exactly. Exactamente. Si pudiéramos tomar decisión de no ir a hacer esa disputa, ahí hay una posibilidad de que sí, de que el DAP tome una decisión errónea, y ese es el punto. Cuando hay un desacuerdo, la idea es trabajar de manera colaborativa y poder resolver esto sin tener que ir al DAP. Los mecanismos están ahí dentro del contrato. Obviamente, en el caso de los seguros, lo que vemos aquí, una diferencia en ya sea en un caso o el otro, si los seguros se consideran como subcontratista o como proveedor, o si se consideran como terceros. Y ese es un argumento distinto. Ellos deberían de ser capaces de resolver, los gerentes de proyecto y el contratista deberían de resolver eso entre ellos. Mi punto es ese, ¿no? Mejor traer estas decisiones ante la Junta de Control de Cambios. Los mismos contratos lo permiten y se puede llegar a una negociación sobre una cotización o en todo caso hacer una propia estimación del gerente de proyecto, pero nos evitaríamos esos recursos adicionales legales para construir toda una sumisión formal, recursos para la RCC y además la erosión del aspecto colaborativo contractual, ¿no? De llegar a buen término en base a estas decisiones, ¿no? Mike, ¿tú tienes algo que I think I'd also add that Percy's Yo también quisiera agregar que Percy está liderando una unidad dentro del equipo legal para ayudar a los gerentes de proyecto antes de ir al DAP para evaluar la fortaleza de sus argumentos y ver y decidir cuál sería la mejor alternativa de ir al DAP. Y además de Percy, estamos yo y Ken para ayudarlos también a corroborar el caso. Entonces, quiero recordarles a todos que estamos disponibles para los gerentes de proyectos tienen que buscar consultoría antes de ir al DAP o antes de ir una representación de DAP o de ir al DAP. Porque como dice Ken, el propósito del contrato es resolver todos estos problemas sin el DAP. Y como se ha descrito por Percy, hay diferentes opiniones, tal vez en una presentación no muy buena de alguna de las partes. Entonces, y en algunos otros casos no tenemos el tiempo para hacer una correcta presentación, y entonces realmente deberíamos de considerar trabajar esto antes de la DAP y utilizar al equipo de Percy
Y bueno, hay casos en los que sí tenemos que ir al DAP, deberíamos de tener una representación muy sólida de nuestro caso, no solamente usando un solo contrato, y así podríamos ahorrarnos todo el dinero que estamos invirtiendo en el DAP y en producir todos esos documentos, porque como ustedes saben, no es dinero que hemos presupuestado y en muchos casos que no es necesario, como vemos el caso de estas decisiones y las decisiones que Ken ha descrito, no son para nuestro mejor interés. Así es, y tiene que recordar también que si el DAP sentencia un costo para RCC, no solamente vas a tener que pagar ese costo, sino también los intereses en el retraso de ese pago. Entonces, por todas partes cuesta más. Sí, si me permiten, Podría quiero agregar. ser una cifra pequeña, pero también si atraviesa todo el programa ya no sería una suma de dinero tan insignificante si se replica en todo el programa. Sumamente instructiva esta reunión y aliento a todos los participantes a venir a la siguiente. Esto se va a repetir con frecuencia y vamos a tener decisiones ya tomadas en los DAP para arrojar luces sobre cómo están tomando decisiones respecto a aspectos de gestión de contrato y para, digamos, aprender todo sobre cuáles son las mejores maneras de gestionar estos contratos que son nuevos en el país. Inés, si me permites un minuto. Sí. Quiero aprovechar, ya que está la presencia de varios gerentes de proyecto, que imagino que son de diferentes direcciones, tomando las palabras que acaba de manifestar Ken con Mike, en la unidad funcional de OAJ, de solución de controversias, estamos en realidad comprometidos con este tema de los seguros para poder tener una posición más uniforme y ya tenemos avanzado unos lineamientos que queremos nosotros emitir como jurídica para que lo puedan utilizar como una herramienta los gerentes de proyecto para que ya puedan tomar decisiones directamente y, como lo dicen ustedes bien, evitar de que estas controversias o disputas vayan al DAP, porque el DAP es sumamente caro. O sea, y no solamente con sumisiones formales, el DAP es tan caro con sumisiones formales como con la asistencia informal, porque ellos tienen una tarifa diaria, así que indistintamente que estemos ante un escenario o el otro, ellos van a cobrar. Entonces, nosotros sí, por nuestra parte, vamos a poner nuestra cuota de colaboración en poder, a raíz de estas decisiones o pronunciamientos que ya les hemos expuesto hoy día, estamos ya trabajando, lo tenemos bastante avanzado, unos lineamientos, ¿no? Eso lo vamos a compartir antes de emitirse con gerencia de proyecto, que esperamos sea iniciando la semana que viene. Lo vamos a socializar también con acá nuestros compañeros de UKDT para que también puedan aportar, sobre todo teniendo en consideración lo que estamos debatiendo en este momento, ¿no? De que sería más fácil si es que las tres direcciones manejasen un solo tipo de contrato respecto a al tema de los seguros, pero el ingeniero La Rosa ahorita nos acaba de decir, confirmando de que los seguros, por lo menos en algunos contratos de salud, están dentro del paquete fijo a suma alzada. En DCI están con el tema de las aclaraciones de ITT. En educación están, digamos, sin ninguna definición expresa. Entonces, ante esa diversidad de escenarios, es que sí vamos a tener que nosotros colaborar, como le decimos, a través de unos lineamientos. Así que, en eso sí, estamos comprometidos, así que también invito a Ken, a Mike, que están acá presentes para poder trabajar ese documento.